querida comunidad Llobel en Bogotá y todas las demás partes de Colombia y también en Estados Unidos. A todos los comunitarios que nos ven, queremos desearles una hermosa semana en bendición. Y bueno, nosotros somos Juan Fuentes y mi esposa Cristel Campos. Pertenecemos a Llobel Bogotá, también al Ministerio de Alabanza. Y nos dieron el honor de esta semana poder compartir este comentario que hacen las parejas sobre la parashá de la semana. Entonces, vamos a comenzar. Nos toca hablar sobre la parashat Shemot, que se encuentra en el capítulo 1 de Éxodo. Estamos empezando un nuevo Sefer Torah, de Éxodo 1.1 al capítulo 6.1. Estaremos compartiendo algunos puntos y temas que nos gustaron de cada porción de la parashá. Entonces esperamos que sea de bendición para ustedes y que podamos aprender y compartir juntos sobre la palabra del Eterno este día. Amén. Es una parashá muy hermosa y es una parashá que contiene muchos temas. El nombre de la parashá, Shemot, significa nombres en hebreo. Pues sus primeras palabras dicen Be'ele Shemot Bene Israel. Y estos son los nombres de los hijos de Israel, los que vinieron a Egipto con Jacob. Es decir, ha pasado el tiempo, Jacob vino, cuando fue traído con Joseph, vino con 70 almas, dice la Torá. Y pues comencemos a ver la importancia de los nombres. Es algo que nos define. Lo primero que hacemos al conocer a alguien es consultarle cómo te llamas. Yo, Juan. Dime tu nombre y dime quién eres. El nombre es nuestra primera señal de identidad. Los que son padres pueden contar mucho de sus dudas a la hora de buscar el nombre propio de sus hijos, porque el apellido se hereda, pero el nombre es de libre elección. Nuestros hijos lo llevarán toda la vida y dirá mucho de ellos y de nosotros. El nombre forma parte de nosotros, una parte que no podemos separar. Y quería recordar que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de escoger el nombre de nuestro hijo, recuerdo que Juan quería que el bebé se llamara Eliahu, porque quería que llevara el nombre del Eterno. Y bueno, que fuera profeta. y a mí me parecía bien el nombre, pero no me parecía que era el nombre. Entonces yo estuve orando. No le gustaba. Por mucho tiempo estuve orando y pidiendo al Eterno cuál era el nombre de mi bebé, cuál era el nombre de mi bebé en mi pancita en aquella época. Y un día toda mi familia fue a la congregación a Shabbat. Yo me debía quedar en casa porque estaba de reposo. Y leyendo la parashá, de pronto abrí la parashá. Yo quería un nombre que fuera un honor a mi papá, que hacía poco había dormido. Y de repente, leyendo la parashá, vino el nombre Aarón. Y el Eterno dijo, ese es el nombre de tu hijo, Aarón. Y cuando mi familia llegó de la congregación, les dije, ya, tengo el nombre del bebé. El bebé se llamará Aarón. Es el nombre que el Eterno puso en mi corazón. Y sé que así es la responsabilidad de todos los padres, porque ese nombre marca también la misión y la identidad de ese niño. Asimismo pasa con los nombres de nuestros patriarcas. Abraham tuvo un cambio de nombre, igual que Sarai, su mujer, pasó a ser Sara. Y también los nombres de los hijos de Jacob, nuestros patriarcas desde Reuben hasta Asher, escritos en el primer pasuk de esta parashá, tienen un significado particular. Y como escribe Isaías en 43.1, pero ahora, así dice el Señor, Él te creó Jacob, Él te formó Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Podemos preguntarnos por qué el Eterno vuelve a contarlos, a pesar que ya los había nombrado a todos, a su familia. Es una forma de aprender de la Torá, hacerle preguntas. Los sabios explican que la Torá de esta manera nos da a entender el valor del pueblo de Israel, comparándolo con quien posee piedras preciosas. Y cada tanto cuenta para comprobar que no le falte ninguna. Rashi
dice que el hecho de contarlos una y otra vez viene a dar testimonio de lo preciado que es el pueblo de Israel ante los ojos de Dios. El pueblo de Dios es comparado con las estrellas que son contadas cada día, como está escrito en el Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Otra cosa que quería comentar y que nos parece muy hermoso de esta parashá es que el pueblo de Israel en la parashá anterior, en Vayehi, todavía no era un pueblo, era una familia. Pero cuando pasa a esta nueva parashá han pasado los años y ahora se ha convertido en un pueblo. Un pueblo que no tiene un territorio para el momento que se forma, que no tiene un ejército, que no tiene símbolos, pero que está unido de una forma increíble por una fe heredada de sus ancestros en el verdadero y único Dios. Y una promesa. Y una promesa, por la cual ellos van a ser la luz del mundo. Y de un pueblo de donde vendría el Mesías, que traería la redención del mundo. Otra cosa que también quisiéramos rápidamente comentarles es que dice en Shemot 1:1, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada hombre con su casa. Entonces allí parece que la Torah como que redunda, porque al principio dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron. Entonces, ¿por qué debe decir con Jacob? Entonces vemos como superfluo el hecho de que la Torah diga con Jacob, pues ya lo mencionó al principio. Pero el Midrash Tanhuma nos explica que la frase Et Jacob significa unidos con Jacob, puesto que la palabra Et significa proximidad. De allí que el Midrash Tanhuma explica que esta frase superflua viene a enseñarnos sobre la unidad familiar que experimentaba Jacob con su familia cuando ingresaron a Egipto. Una cosa interesante de que cuando ellos ingresan a Egipto, pues son separados y llevados a la tierra de Goshen, son traídos con opulencia y son recibidos con mucho, con riquezas, con comodidades. Pero vemos que las cosas han cambiado, que el faraón que se levanta ha olvidado la obra de Joseph, dice que no conocía a Joseph, y entonces el pueblo de Israel es esclavizado. Ha aumentado en gran número y es esclavizado. Y entonces vamos a pasar ahora a la segunda liga. Correcto. Bueno, como mi esposa acaba de decir, el pueblo se creció. Se hicieron muchos y pasó algo que sigue pasando actualmente, es un cambio de gobierno. Llega un nuevo faraón, el cual dice la Torah que no conoce a Joseph, los cuales muchos maestros interpretan de que no es literalmente que no lo conocía, sino que no quiso tomar en cuenta su obra. Es decir, llegó el nuevo gobierno, no tenemos que olvidarnos de aquel. Entonces quiso desestimar el trabajo que había hecho Joseph cuando fue virrey, que salvó a Egipto y prácticamente a todos los países alrededores. Entonces ve un enemigo, un posible enemigo que está creciendo dentro de su propia tierra. Entonces, digamos, puede ser por miedo faraón de que estuvieran creciendo rápidamente, se aliara con algún enemigo de Egipto y los derrocaran. Entonces es una de las explicaciones que dan muchos sabios sobre cómo comenzó ese nuevo cambio en Egipto. Entonces viene la Torah y nos dice que Faraón mandó a acabar con todos los niños varones que nacieran. Entonces dice el verso 18, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenlo con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces, vemos que las parteras tomaron una posición bastante difícil y arriesgada, porque
ir en contra de la orden del faraón podía implicarles que perdieran la vida. Pero el Eterno la recompensó. Dicen los sabios con qué fueron recompensadas, aparte de lo que dice la Torá, que era descendencia, con la vida. Entonces explican que aquí se aplica el principio que dice la recompensa de una mitzvah es la propia mitzvah. Ellas hicieron el bien y preservaron la vida y fueron recompensados con la vida, y por sus acciones todo el pueblo hebreo fue recompensado con multiplicación. Pues dice allí que siguieron creciendo y multiplicándose. Vemos que Paró mandó a matar a los varones para debilitar un posible poder militar hebreo en el futuro, ya que tenía miedo de que lo pudieran traicionar, y quiso hacer esa matanza. Su plan era hacer que pareciera que fuera natural la muerte de los niños, ya que le dice a las parteras que los mataran allí al nacimiento, como solía suceder mucho en aquellos tiempos sin tanta tecnología como ahora. Un parto es algo muy peligroso y morían muchas mujeres y niños al nacer. Entonces quería que pareciera un accidente para que los pueblos alrededores no dijeran que ese faraón sí era malo. Pero luego de que sus súbditos le llegaran con noticias y predicciones de que iba a haber un libertador en medio del pueblo hebreo, Paró tuvo miedo y se quitó, como decimos nosotros, se quitó la careta, decimos en Venezuela, es decir, no le importó nada y mostró sus verdaderas intenciones. ¿Y qué hizo? Decretó que los niños fueran arrojados al río. Es decir, ya ahí dijo, no importa lo que piensen de mí, yo tengo que acabar con estos enemigos. Entonces vemos cómo el pueblo crece, cómo hay un primer intento de acabar con las siguientes generaciones, y en medio de todo ese caos nace Moshe, que era el hombre que el Eterno tenía preparado para liberar a su pueblo y se cumpliera la promesa de llevarlos a su tierra, a la tierra que el Eterno había preparado para su pueblo, que le prometió a Abraham. Entonces nace Moshe, que es el profeta más grande de la Torá y del pueblo judío. Para nosotros es el personaje bíblico más importante después de Yeshua, el Mesías. Y sombra de Yeshua. Exacto. Ambos tuvieron muchas cosas en común y eventos paralelos. El primero de esas cosas en común lo vemos en este episodio, que es cuando Moshe fue expuesto al peligro de muerte después de su nacimiento por causa de un edicto de muerte. Sí. Y así mismo sucedió con Yeshua. Vino Herodes y quiso acabar con todos los niños, varones que hubiesen nacido en esa época, pero ¿qué hizo el Eterno? En Moshe usó a su propia madre para esconderlo a sus padres. En este caso usó un ángel para que le avisara a sus padres y pudieran huir a Egipto. Entonces vemos allí los primeros paralelismos. Y fue tan importante lo que hicieron los padres de Moshe al guardarlo y poniéndose ellos mismos en peligro, que tal acto es mencionado en el Brit Hadashah. En Hebreos, cuando se menciona a los héroes de la fe, dice que Moshe, por la fe, Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Eso es tener fe. Por cuidar la vida de su hijo. Y además dicen los sabios que ellos, todo lo en torno a su nacimiento y a su crecimiento, hacía que ellos vieran que tenía algo especial, que no dudaron en poner su vida en peligro y creyeron en el Eterno. Más nada. Ok, pasamos ahora a la tercera aliyá. En esta tercera aliyá, pues Moshe ha crecido y ha crecido como el príncipe de Egipto, ha crecido como un príncipe con todos los privilegios de estar creciendo en palacio de Faraón. Y entonces
él tiene una crisis de identidad, justo por lo que comenzábamos hablando del nombre de esta parasha, nombres de Shemot. Él tiene una crisis de identidad y debe decidir si es hebreo o es egipto, o es egipcio, si está su corazón con el pueblo egipcio o está con el pueblo hebreo. Y entonces comete un error y asesina a un hombre, y luego entonces es señalado y debe huir porque estaba en riesgo su vida. Y al momento de huir, entonces llega a un pozo, y al llegar a Madián se sienta junto a un pozo, y 7 hijas de un sacerdote llegan a un pozo a sacar agua para su rebaño. Y unos pastores estaban impidiéndoselo, y Moshe las defiende porque él tiene un alto sentido de justicia. Entonces allí conoce a quien sería su esposa, a Séfora. Es muy interesante ver que nuevamente, al igual que Eliezer encuentra a Rivka en un pozo, que Jacob conoce a Raquel en un pozo, entonces Moshe también conoce a Séfora en un pozo. Y entonces, ¿qué nos viene a hablar la Torá? Porque las parejas siempre se encuentran de nuestros patriarcas en pozos. Es comparada la Torá al agua. Y entonces es un manantial de agua viva la Torá. Aquí quisiera con mucho amor comentarle a nuestros jóvenes, a los jóvenes que nos ven, que el pozo donde podemos encontrar a nuestra pareja es en el lugar de Torá, en nuestra congregación. Nosotros tuvimos la bendición de podernos conocer en el pozo, y de esa forma entonces formar un hogar sobre la roca, sobre la fe. Entonces, si usted desea casarse, no busquen otros pozos de aguas contaminadas, no. Lo ideal... Ni pozos que tengan arena, como en aquellos tiempos. No, sino lo ideal es buscar en pozos donde broten aguas de vida eterna, donde haya Torá en nuestra congregación. Y entonces allí el Eterno, al igual que Moshe, le presentará a su amado, a su amada, y podrán formar un hogar hermoso donde se celebre cada Shabbat y donde puedan unirse y ser felices. Ese sería el mensaje de la tercera lilla. Perfecto. Ya saben, muchachos, el pozo está ahí mismo. No se vayan para otros pozos. Ok. Seguimos entonces la cuarta aliyah, que comienza con Moshe estando ahora en su nuevo hogar en el desierto. Él era pastor, en aquel entonces estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Aquí también vemos algo interesante, ya que vemos a Moshe como pastor, cosa que también vimos a su antecesor Jacob, que también era pastor, y también el rey David era pastor. Entonces es bastante interesante que todos pasaron por digamos, ese trabajo. Por ese curso de liderazgo de 40 años de pastor. Exacto. Entonces, él está con las ovejas en el desierto, saliendo fuera del desierto, dice la Torah, atrás del desierto, y llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y se le mostró el ángel y vio una zarza ardiente, un episodio que muchos conocemos. Entonces el Eterno le habla a Moshe y le dice que saque sus zapatos de sus pies porque el lugar donde está es santo. Entonces vemos como por primera vez el Eterno le habla y se le revela a Moshe. Al decir se mostró, un comentario de la Torah dice que sucedió en el mundo físico, es decir, un acto sobrenatural que anunciaba que Moshe iba a tener un neviud en medio de ese espectáculo que estaba viendo. Ante él estaba la presencia del Eterno y por lo tanto tenía que quitar su calzado, como posteriormente harían
el sumo sacerdote que entraba descalzo al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia del Eterno. Y en ese entonces, por ese episodio, Moshe llegó a la máxima elevación que podía llegar un humano, que era estar ante la presencia del Eterno, ante esa manifestación. Y el Eterno lo llama por su nombre y lo repite 2 veces, justo como hizo con Abraham y posteriormente con Samuel. Explican los sabios que esto significa que el asunto es trascendental y urgente, y que lo hace, y él responde: Hineni, aquí estoy. El Eterno se presenta diciéndole: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Digamos, otra interpretación es que la forma en que lo llama es con amor, para acercarse a él, para hacerlo como cercano, correcto, accesible. Exacto. Y viene otro aspecto muy interesante que está en este pasaje, y es cuando el Eterno se presenta con su nombre y le dice que su nombre es Eye Asher Eye, que usualmente se traduce como yo soy el que soy en todas las traducciones. Pero explica Rashi que ambos verbos están en futuro y sería yo soy el que seré, afirmando trascendencia y eternidad. Algunos explican que el Eterno le estaba diciendo a Moshe que él sería, es decir, él se haría para ellos, estaría para ellos y los acompañaría y guiaría, que él sería el que haría todo por ellos. Es decir, más allá de simplemente presentarse, le estaba diciendo que él no iba a estar solo, que él lo iba a acompañar y que todo y lo iba a hacer porque él iba a estar con él, que él estaría y sería para él y para su pueblo en esa obra que lo estaba mandando a hacer en ese preciso momento y más adelante. Y vemos cómo a partir de ahí Moshe tiene que ir a hablar a su pueblo. Bueno, yo creo que para ir concluyendo, es una parashá, como les comentábamos, muy rica, tiene muchos temas, y toquemos la quinta lilla como último punto. Sigue Moshe delante del Eterno y le dice que él no es bueno para hablar, que él no está preparado para la misión. Y es un tema hermoso, porque algunas veces nosotros nos enfrentamos a cosas que creemos que no podemos hacer, pensamos que están fuera de nuestro alcance, pero a veces estas son las cosas que debemos enfrentar. Aquí Moshe piensa que el reto va más allá de sus capacidades, y Dios le promete a Moshe que le dará el poder necesario para sobrellevar sus limitaciones y hacer lo que tiene que hacer. Así también nosotros debemos aprovechar al máximo nuestro potencial. Como leí alguna vez en una historia, no nos preguntarán, Juan, ¿pudiste ser como aquel personaje? ¿Debiste hacer como aquel? Sino, fuiste Juan, es decir, pudiste cumplir la misión y el propósito para la cual el Eterno nos tiene acá y nos tiene preparados. Y aunque muchas veces nos sentimos incapaces, pues dice la Torá, bástate mi gracia que se perfecciona en tu debilidad. Para terminar, yo quisiera comentarles que nosotros tenemos en Colombia, emigramos, así como el pueblo de Israel emigró a Egipto, pues nosotros también tuvimos que emigrar hace 3 años casi. Y para salir, la última parashá que nos correspondió enseñar fue Lech Lejá. Y recuerdo que estábamos en ese vamos, no vamos, hay hambruna, debemos salir o no debemos salir. Mi esposo había tomado la decisión y el Eterno permitía que todo lo que él necesitaba en cuanto a documentos, a provisión, todo iba funcionando. Pero para mí era muy difícil, porque yo era una persona muy feliz en mi país, sentía que lo tenía todo. Y justo ahora, el Eterno permite que nos toque la parashá, Shemot, Éxodo, en donde el pueblo de Israel salió por hambre. Y entonces eso me hace pensar
que ahora, hoy día. En aquel momento cuando salimos fue muy complicado, fue muy difícil. No veía yo los propósitos del Eterno. Se nos nubla la mente. Pero al pasar el tiempo y al estar hoy acá 3 años, logrando hablar sobre la Parashá Shemot, pues yo digo, el Eterno nos ha traído hasta acá. Y el Eterno ha sido fiel y nos ha mantenido hasta acá como familia unida. Así como hablábamos que Jacob entró con su familia unida, pues así ha permitido que nos mantengamos unidos y nos ha brindado un lugar donde servir y donde seguir alabando al Eterno, que es la comunidad Yovel, y nos ha enseñado que Él nos acompaña, y así como acompañó al pueblo de Israel, nos sigue acompañando. Así es. Y nos acompañará aún más allá de la muerte. Eso es correcto. Entonces, un consejo o una enseñanza que podemos sacar de aquí, sencilla, y es que si el Eterno nos manda a hacer algo o nos guía a hacer algo, es porque Él va a estar con nosotros. Entonces, amén, todo lo que hagamos y estemos seguros que debemos hacer, tenemos que hacerlo confiados. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Estará en el principio, estará en el medio, estará al final de toda la obra que Él quiera hacer con nuestras vidas, y con todo lo que nosotros nos propongamos hacer, si está dentro de su voluntad, Él nos va a apoyar, nos va a acompañar. Así sintamos que no podemos o que no somos suficientemente buenos para algo. Si Él lo dijo, es porque así será. Él estará para nosotros y será para nosotros nuestro acompañante en todo el camino. Amén. Y que el Eterno envíe al Mesías pronto en nuestros días. y en nuestros días. Amén. Bonita semana. Bendiciones.